Shalom todo el mundo. Hoy, hoy tenemos la porción Vayetze. Esta parashá se llama así porque Jacob se fue de Beersheba, de donde estaba su padre, donde habían vivido. Estaba su padre y su madre y su hermano, que pues era el problema, y se va lejos, ¿no? Hacia donde estaba la familia de su madre, ¿no? De la familia de Rivka. Y es en realidad pues toda la historia de cómo Jacob se va de la tierra prometida, de la tierra santa, ¿verdad? Y se va fuera de ahí así como le dijo su madre, ¿no? Y bueno, allá conoce a Labán, su tío, y a sus hijas. Y pues es toda una historia de cómo se enamora de Rachel, que es la hija menor, pero pues es una historia muy conocida, ¿no? Que pues el padre de Rachel, Labán, no le dio a su hija menor, sino le dio a la mayor, Lea, y se casó con Lea, aunque tuvo que trabajar 7 años porque él quería la hija menor, pero pues no le dieron la hija menor, le dieron la hija mayor. Cuando se dio cuenta, pues le reclamó a Labán y pues también le dio la hija menor, ¿no? Se casó una semana después con Rachel, pero pues tuvo que trabajar otros 7 años para tener a la otra hija. Entonces esta es toda la historia de esos 14 años que está fuera de la tierra de Israel, ¿no? Y al final pues trabaja Jacob por su paga y pues se regresa a la tierra de Israel, ¿no? Pero pues se fue así como huyendo otra vez del lugar de donde estaba su suegro ahora, donde estaba Labán, ¿no? Con toda su familia, porque pues ya con el tiempo que pasó pues había tenido hijos. Entonces otra vez hay el problema de Rachel, que era la esposa que él quería, y pues era pues no era infértil, ¿verdad? No daba hijos. Y la hermana Lea pues sí le empezó a dar hijos, ¿no? Tuvo 4 hijos con Lea. Después pues otra vez en el sentido de las otras historias que hemos oído, ¿no? Rachel le da a su sierva para que tenga hijos, porque ella no podía darle hijos, y pues tiene otros 2 hijos con la sierva, y también Lea le da a su sierva a Jacob para que tenga otros 2 hijos, ¿no? Entonces ya están pues ya tiene bastantes hijos, ¿no? 4 con Lea, 2 con Bilha y 2 con Silpa, que son las siervas. Se casa con ellas Jacob, y todavía después Lea le da otros 2 hijos, ¿no? Y finalmente, bueno, y una hija además, nació Dina, y ya finalmente pues Raquel, pues ya sus plegarias son escuchadas, y entonces
pues nace de Raquel un hijo, Yosef, y pues pues ya tiene todos esos hijos, ¿no? Y pues ya se va a ir del lugar de donde está Labán, que primero fue de Beersheba a Harán. Harán es el lugar donde estaba Labán, o cerca de ahí, yendo hacia Harán, y luego después de 14 años pues se va a regresar a su casa, a la tierra de sus padres, y pues toda esta es la historia que se va contando como historia, ¿no? Pero pues sabemos que toda esta historia pues son parábolas, ¿no? Del alma, de nuestra alma. Y pues finalmente esta porción cubre todo el viaje de Jacob a Harán, fuera de la tierra, y el regreso, ¿no? Que también fue así de que él se fue porque no sabía si le iban a permitir llevarse a sus hijas y a su familia, a sus esposas y a su familia, a sus hijos, si Labán iba a tener problema con las hijas de Labán, ¿no? Por llevarse las hijas de Labán. Y entonces sale huyendo, Labán lo persigue y pues hay toda una discusión porque se perdieron unos ídolos de Labán, pero finalmente pues llegan a un acuerdo, hacen un pacto entre los dos, Jacob y Labán, y ya en el límite de la tierra de Israel, y pues regresa finalmente a la tierra de Israel, y acaba con que pues ve conoce unos ángeles, ¿no? Ve ángeles en el regreso ya de la tierra de Israel, y es como acaba la porción, ¿no? Unos ángeles lo acompañan, ¿no? Y pues acampa ya en la tierra de Israel. Que pues aquí ya viene el asunto que no cubre esta porción, pero va a venir el asunto que regresa a la tierra de Israel, y pues tendría que por fin arreglar el asunto con su hermano Esaf. Y entonces eso es lo que va a seguir después de regresar a la tierra de Israel, o entrar otra vez a la tierra de Israel 14 años después. Entonces básicamente esta porción cubre 14 años de la salida de la tierra prometida de Jacob y su regreso. Entonces es toda una porción donde están platicando digamos la salida de Jacob al exilio, y acaba en el regreso a la tierra prometida, con este sentido de los ángeles que lo acompañaban a su regreso, y que acampa en la tierra de Israel. Básicamente esto es lo que cubre esta porción, pero bueno, aquí lo que nos está contando la Torá es este sentido de progreso del alma, de cómo va aprendiendo Jacob, ¿no? Y pues el primer asunto que habría que tratar es cuando salió de Beersheba, que era donde vivían, ¿no? Beersheba quiere decir pozo 7, obviamente porque
su padre, Jacob, había cavado unos pozos que ya habíamos cubierto esa parte, ¿no? Que eran parte de los pozos, era que Abraham había cavado unos pozos, los filisteos los taparon y volvió a descubrir los pozos Isaac, y pues además cavó más pozos, y ya está este famoso que es Beersheba, que es el pozo 7, ¿no? Que ya no permitió que los filisteos lo taparan, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado que el significado de los pozos, pero es bueno mencionarlo esta vez, el pozo es excavar profundo, ¿verdad? Excavar para encontrar agua. Ok, ese es el significado literal del pozo, ¿no? Pero pues en la Torah el agua es normalmente el conocimiento, la sabiduría que viene de arriba, ¿no? Que a veces llueve y te llega la sabiduría, ¿no? Y claro, faltan las veces que uno se moja pero no aprende nada. Está ese sentido del agua, o cómo funciona en la Torah, todos los significados de la caída del agua de arriba, que pueden ser bendiciones, puede ser sabiduría, puede ser conocimiento, depende del nivel en que estemos y de nuestra percepción, nuestro nivel de aceptación de esa energía que viene de arriba, ¿verdad? Pues va a ser la forma en que nos va a impactar esa energía que está viniendo de arriba, que aquí la ponen como agua. Un pozo, pues ese no fue tan sencillo obtener el agua, no me llovió, no cayó solo, sino aquí tuve yo que trabajar, tuve que excavar el pozo hasta encontrar agua. Eso significa que es un conocimiento o es una sabiduría que yo tuve que trabajar por ella. Me costó trabajo aprenderla, tuve que excavarla, ¿verdad? Y entonces es normalmente un conocimiento o una sabiduría profunda que estoy buscando, que yo estoy trabajando, ¿verdad? Que me puse a estudiar y me puse a leer y me puse a aprender, a informarme, a obtener el nivel necesario, la comprensión necesaria, a tener la conciencia o el nivel de conciencia para poder tener ese impacto de esa agua, porque bueno, el impacto varía, depende del nivel que yo esté, ¿no? Que obtuve de ahí, y ahí estaba el sentido, el de la vez pasada, ¿no? Que si yo cavaba un pozo y encontraba agua, encontré sabiduría, pero pues ya dejé de atender el pozo y no puse cuidado en él, ¿no? Pues van a llegar los filisteos y tapan el pozo, y habíamos dicho que ese sentido pues es si no trabajamos la información, la sabiduría, ese conocimiento que obtenemos, que nos cuesta trabajo cavar el pozo, ¿verdad? Pero pues si no hacemos uso de él, no lo usamos correctamente,
pues vamos a perder ese conocimiento o esa sabiduría, se nos olvida, ya no la vamos a tener, y es ese sentido de que nos tapan el pozo y pues ya no podemos usar esa sabiduría, ¿no? Y pasa mucho, gente que sí le interesa estudiar, o yo de la Biblia, de las escrituras, de Dios, del Kabbalah, empezó a estudiar, ¿no? Pero pues con el tiempo pues le perdió interés, se distrajo con otras cosas, ya no está poniendo atención en ese camino que habría que seguir, el camino que nos marca el Creador, ¿verdad? Y pues con el tiempo eso que fuimos descubriendo o eso que fuimos avanzando, pues lo vamos perdiendo, y ese es ese sentido. Ok, aquí pasan varias cosas, ¿no? Vas a irse del pozo 7, del Beersheba, de donde estaban, va a ir a donde está la familia de la mamá. En este caso pues va a encontrar al hermano de Rivka y su familia para pues casarse allá, que obviamente pues Rebeca ya sabía que pues Labán tenía hijas, ¿no? Y pues la costumbre era que se casaran, ¿no? Así entre familia, ¿no? Para seguir teniendo la descendencia. Ok, que ya habíamos hablado de la descendencia, que son trabajar en esa perfección, ¿no? Pero pues, y claro, el encontrar una perfección de uno mismo, ¿no? Que aquí está proyectado en la parábola, como que el personaje encuentra una esposa, ¿no? Y se une, quiere decir que trabajó para unir este lado femenino con el lado masculino, ¿no? Lo de arriba y lo de abajo, y lo unió, y entonces logró hacer una perfección. Que ya habíamos mencionado que no es fácil, cuesta trabajo, lleva tiempo, y muchas veces no es inmediato, y vuelve a ver este asunto de la historia que le había pasado a Abraham, que le había pasado a Isaac, y ahora le pasa a Jacob, ¿no? Que su alma gemela, esta modo que encontró, o sea, la esposa ideal donde puede tener las perfecciones. Acuérdense que todo es una historia, ¿no? Todo se trata de nuestra alma, de encontrar esa perfección en nosotros mismos, ¿no? Pues va a costar trabajo, ¿no? Van a pasar muchos años, ¿no? Aquí obviamente pasó más de una década a que pudiera tener hijos, ¿no? Pudieran tener ya el resultado de la perfección, de trabajar la unión del lado masculino y del lado femenino, ¿no? Le resultó más fácil con Lea, ¿no? Quiere decir que hay veces que queremos una cosa, como Jacob quería a Rachel, pero pues hay otras cosas que están a la mano y son más fáciles lograrlo, y aquí pues Jacob quería tener hijos con Rachel, que estamos hablando de perfecciones del alma, pero pues
se casó con Lea y fácilmente tuvo 4 hijos. Y, y aún en la historia podría decirse que estaban esperando o estaba queriendo hijos de Rachel, cuando no se da cuenta de la facilidad con que tuvo esas perfecciones del alma, esos hijos con Lea. Y todavía hay este sentido de que pues no solo se le facilitó tener 4 hijos con Lea, sino con las siervas, ¿no? En otra forma, otras opciones del alma, ¿no? Pudo hacer 2 perfecciones con una sierva y 2 con otra, y lo que quería Jacob, que era unirse con Rachel y tener hijos, tener descendencia, lograr esa perfección, pues eso es lo que él quería, pero pues resultó más fácil de otras formas, y muchas veces pues está el sentido que no necesariamente lo apreciaba, o lo que buscaba él era, ok, a fuerzas con Rachel, ¿no? Pero tenía otras perfecciones, y de hecho este sentido, ¿no? Que por fin se embarazó Rachel, ¿no? Ok, pero pues ya había tenido descendencia, bastante descendencia, ¿no? O sea, ya tenía 11 descendientes, y luego se embarazó Rachel. Ok, eran 10 varones y una mujer. En el modo en que está la Torah, ¿no? Le dan importancia a los descendientes masculinos, porque del lado masculino es la conexión de arriba. Ok, pero la mujer pues es una vasija del modo del lado de abajo, ¿no? Que de ahí podía también haber perfecciones. O sea, es el modo que lo pone la Torah, ¿no? Entonces es importante los varones. Pero pues ya había tenido 10 varones, ¿no? Y por fin ya se embaraza Rachel, ¿no? Y tienen a Joseph. Y ya que se vuelve a embarazar Rachel con la tribu número 12, ¿no? Pues fue cuando Jacob decide regresar a la tierra prometida, la tierra de Israel, ¿no? Porque pues de alguna forma sabía que ese último hijo tenía que nacer en la tierra de Israel. Y entonces por eso se regresa. Pero pues consta que estamos hablando de perfecciones del alma, de correcciones del alma, ¿no? Y entonces eso es lo que está pasando aquí. Conste que Jacob le está costando mucho trabajo aceptar o darse cuenta, ¿no? Pues la facilidad con la que están sucediendo las cosas, y lo que realmente él quiere, tener un hijo de Rachel, pues resulta que eso no es lo fácil, ¿verdad? Eso va a costar trabajo. Y entonces, pues esa es la historia que nos está contando del alma, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo estamos aquí en este mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y tal vez todo este sentido de darnos cuenta, pues lo que estamos recibiendo del Eterno, ¿no? Lo que estamos recibiendo, y si realmente lo estamos recibiendo correctamente, ¿no? Y entonces pues todo el asunto de esta porción son estas historias
que nos enfrentan a darnos cuenta cómo estamos recibiendo lo que nos da el Eterno y cómo lo estamos usando y para qué lo estamos usando, ¿no? Y así es esta historia, ¿no? Cómo está habiendo correcciones del alma de Jacob, cómo está teniendo hijos y pues Jacob está buscando o amando a Rachel, ¿no? Y al mismo tiempo pues está teniendo hijos con Lea, porque ahí está haciendo perfecciones fácilmente, pero él está buscando la perfección que él desearía, pero no se está fijando las que está teniendo. Y entonces una lección muy importante aquí, ¿no? Este sentido de cómo va teniendo hijos. Jacob tiene hijos con Lea y tuvo un hijo, Rubén, pero la forma en que le ponen el nombre, por ejemplo, Lea dice, ok, que básicamente Reuben se llama ver, mirar, ¿no? Y Ben, hijo, o sea, mira a mi hijo. Y habla de que Lea tiene una cierta aflicción, de que su marido no la está apreciando a ella, cuando pues en la temática de que se trata de una perfección del alma, quiere decir que el alma está logrando fácilmente hacer una perfección, la unión de Lea y Jacob, y dando una descendencia, ¿no? Y Lea diciéndole a Jacob, mira a mi hijo, ¿no? Que por eso le puso Rubén, ¿no? En el sentido de que el Eterno había mirado su aflicción y le había dado un hijo, ¿no? Pero básicamente le está diciendo a Jacob, mira, tenemos un hijo, tenemos una perfección. Y le está poniendo, mira mi hijo, se llama el hijo, Rubén, eso quiere decir, literalmente. Y el otro no se está fijando, ¿no? Y el segundo hijo, que se llama Simeón, ok, ya no es el verbo mirar, ahí Simeón, esa raíz quiere decir oír, ¿no? Y es la forma en que lo pone la Torah está en el mismo sentido, ¿no? Oyó el Eterno, oyó Jehová que yo era menospreciada. Y entonces le está igual el mismo mensaje para el esposo, ¿no? Oye, fíjate, ya tenemos un hijo, ¿no? Óyelo. Ya tienes dos, ¿no? Ya no es ver, sino oye también. Oye al hijo, ¿no? Que está llorando, que está vivo, que tienes dos hijos, ¿no? Y pues parece que no está y obviamente el primer hijo está hablando de aflicción y el segundo hijo está hablando de que era menospreciada, o sea, quiere decir que Jacob no la está apreciando a esa esposa o esa unión con lo femenino que está haciendo y que además está teniendo descendencia, ¿no? Tiene un tercer hijo, ¿no? Leví, ¿no? Y básicamente
pues su nombre está puesto, el nombre unión, quiere decir, en ese sentido, y entonces está poniendo, ok, ya se va a unir mi marido conmigo, ¿no? Entonces ya le está diciendo, fíjate, ve, ahora tenemos 3 hijos, ¿no? No viste, no oíste, y ahorita pues únete más, ya tenemos toda una familia, ¿no? Y pues no está en ese sentido, ¿no? Y pues tienen un 4.º hijo y dice, pues esta vez alabaré al Eterno, porque pues el marido sigue sin entender. Entonces está este sentido de Jacob, que no está entendiendo, no está fijándose, no estoy viendo, ni oyendo, ni uniéndose, ni viendo o pudiendo apreciar de que viene del Eterno, ¿no? Toda esa corrección, esas perfecciones, esos hijos, y lo está teniendo con facilidad con Lea. Y Jacob sigue queriendo el sentido de que quiere lo que él ama, ¿no? Él ama a Rachel, ¿no? Y entonces, a pesar de que está haciendo perfecciones del alma, el alma no la está apreciando, no está apreciando lo que recibe del Eterno. Y entonces eso es un problema grave, ¿no? Y un problema que estamos viendo en esta porción, ¿no? Ya de por sí, como historia del alma, en la que el alma se va a un exilio, y en el camino al exilio el alma se da cuenta que, por decirlo así, que existe el Eterno, ¿no? Se para en un lugar, le llaman lugar, ¿no? Que es un nombre importante, Makom, conectado con el nombre del Eterno, por supuesto. Se duerme en este lugar y tiene un sueño, ¿no? Donde ve una escalera que está apoyada en la tierra y llega hasta el cielo, ¿no? O sea, está la unión de Malkut con Serampín, y sueña con la escalera donde ve que suben y bajan ángeles, ¿no? Y cuando despierta, por supuesto, pues hace un monumento, ¿verdad? Pone una señal, hay un monumento con piedra, ¿no? Hace un monumento y le llama a ese lugar Betel, la casa de Dios. Que es dándose cuenta el alma que existe el Eterno, que el alma depende del Eterno, ¿no? Y hace todo un pacto con el Eterno, ¿no? En que está esta historia, ¿no? Que el Eterno le platica que la tierra prometida, o que Betel todavía está en la tierra de Israel, ¿no? Que toda la tierra donde está se la va a dar a sus hijos, ¿no? Y se la va a dar a él, que siempre lo va a acompañar. A pesar de que va al exilio, va fuera de la tierra de Israel, el Eterno le dice, te voy a acompañar. Y Jacob pues hace este monumento y hace una serie de promesas con el Eterno. Quiere decir que ya se está dando cuenta quién es el Eterno. Se trata hasta el tema de diezmos ahí, en el que Jacob está dándose cuenta que tiene que dar el diezmo de todo lo que obtenga, ¿no? Conste que la temática grande de esta porción pues es el sentido de
de dar y recibir. Y entonces por eso va a dar el diezmo, que es la parte de Malkut, ¿no? Es la 10ª parte. La 10ª parte corresponde al Eterno, y entonces se trata de dar. Y pues tú recibes las otras 9 partes, el 90%. Entonces pues se da cuenta, pues hace un pacto con el Eterno, ¿verdad? Y se da cuenta el alma que es parte del Eterno, que fue creada por el Eterno y que pues es parte de esa creación del Eterno. Y entonces ahí va aprendiendo, ¿no? Y va con el sentido de ponerse a trabajar en el exilio, y eso es lo que nos está platicando la historia, ¿no? Conoce a Rachel, que es este sentido de, ok, yo voy a hacer esa unión y voy a buscar esa perfección y voy por ahí, y decide trabajar 7 años por ella, que es todo el sentido de trabajar en Malkut, ¿no? A pesar de estar en el exilio, voy a trabajar en Malkut. Y trabaja 7 años por ella. Cuando pues es casado con Lea, todavía está en el sentido que lo que él quiere o está enamorado es de Rachel, y decide trabajar otros 7 años. Y entonces todo eso está hablando del trabajo del alma, que eso es lo que tenemos que hacer para lograr la perfección, para lograr la descendencia. Y es trabajo. A eso venimos a este mundo, a trabajar, y no importa que estemos en el exilio. Es todo lo que nos está contando la historia, ¿no? Trabajó 7 años por lo que quería, y aunque le dieron otra forma de hacer perfecciones, ¿no? Otra unión masculino-femenino, ¿no? Decide trabajar otra vez 7 años por Rachel, ¿no? Y esa es básicamente la historia que nos está queriendo contar aquí la Torah, ¿no? Pero entonces me tengo que poner en el sentido de qué estoy haciendo en este mundo, ¿no? Porque pues aquí la historia que nos está contando es que sí se está dando cuenta el alma, que está representada por Jacob, que es un alma ya perfeccionada, ¿no? Ya vino de Abraham, que era el lado derecho, y Isaac, que era el lado izquierdo, y tenemos el alma Jacob, que representa esta perfección ya de la columna central, ¿no? De la parte central ya balanceada, ¿no? Y de ahí pues van a salir varias perfecciones, ¿no? Y pues conste que en la escena donde ve esta unión del cielo con la tierra, esta escalera que está uniendo la tierra con el cielo, ¿no? Es justamente le está diciendo el Eterno que va a tener muchos hijos, o sea que sí va a tener mucha corrección, toda la perfección que necesita, esa elevación que necesitamos, y ese es el sentido que va a tener muchos hijos, ¿no? Y pues entonces es lo que va a tener que trabajar, pero pues nos está contando toda la historia del trabajo que le costó darse cuenta que pues no se trataba de solo tener un hijo, ¿no? Solo tener una perfección, ¿no? Por muy buena o por está representada obviamente por un Sadik, ¿no? Joseph, que es Joseph el Sadik, ¿no? Que es una perfección de un cierto nivel, ¿no? Pero hubo otras, y entonces tenía que hacerle caso a todas, ¿no?
Y lo vemos aquí fácilmente con los nombres que le está dando Lea a sus hijos, ¿no? Que básicamente Jacob no está apreciando esas perfecciones o eso que está avanzando, que le está dando el Eterno. Y pues es de lo que tendríamos que tener cuidado nosotros. ¿Qué estamos haciendo en este mundo, no? En un mundo donde pues toda esta historia nos está enseñando muchas lecciones, ¿no? Y que tenemos que apreciar lo que estamos recibiendo del Eterno. Este sentido de estudiar Kabbalah, ¿no? Que ya de por sí la palabra Kabbalah, que quiere decir recibir, pero también quiere decir aceptar, ¿no? Algo que me estás dando. Va a pasar una cosa, que aprender Kabbalah es aprender a recibir, a aceptar las cosas que hay, ¿no? Ok, lo primero escena que está pasando es que Jacob se está dando cuenta que está el Creador, que está el Eterno, ¿no? Dios, obviamente que tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero pues que quiere decir que hay algo más grande que nosotros que nos creó. Y pues ese es el primer punto, ¿no? Habría que aceptar eso. Habría que aceptar que hay un creador, ¿no? Y nos creó a nosotros en este mundo. Un mundo que es un mundo de causa y efecto. Y entonces esa es la lección que tenemos que aprender, ¿no? Que estamos en un mundo de causa y efecto. Si yo en este mundo en el que el lado de Malkut, que es este mundo, es el lado de abajo, y el lado de arriba es el lado del Zeir Anpin, el lado de que le llaman normalmente cielo, ¿no? Es el cielo y la tierra. El mundo de Malkut es el lado de recibir, y el mundo de arriba es el lado de dar. Y entonces ahí está el dar y el recibir. Pero pues estamos diciendo que también estos mundos se están llamando masculino, el lado de arriba, y femenino, el lado de recibir, el lado de abajo, y pues que los tendríamos que unir y tendrían que ser uno. Quiere decir que voy a tener que unir este lado de recibir y este lado de dar en mi alma, ¿verdad? Pero pues eso requiere que yo acepte que hay un lado de arriba, que hay un lado de abajo, y es un mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo de causa y efecto. Entonces quiere decir que si yo nada más estoy buscando el deseo de recibir, pues nada más estoy viendo los efectos, ¿no? Obviamente el lado de arriba, el eterno, pues es la causa, y el efecto es dar y recibir, ¿no? La causa, dar, y el efecto es recibir. Y entonces, pues lo que nos quiere enseñar el Eterno, que es lo que enseña justamente este conocimiento de Kabbalah, ¿no? Que tenemos que aprender a dar. Y quiere decir que si yo aprendo a dar, que es el lado de arriba, pues no solo voy a hacer o buscar el efecto, sino me voy a convertir en causa. Porque quiere decir que si yo doy, alguien más recibe. Y entonces yo me convierto en la causa dando, y el otro recibe el efecto.
estamos en el mundo de causas y efectos. Entonces me convertí de solo recibir, de solo buscar los efectos, a hacer causa, a dar. Y entonces eso es lo que está aquí funcionando, ¿no? Todo este sentido que aquí está puesto con los hijos o con las perfecciones, en un Jacob que no se está fijando qué está pasando, que no está completamente aceptando todo lo que se le da y usándolo para convertirse, para dar, ¿no? Para convertirse en causa. Y así funciona este mundo. Es un mundo de causa y efecto, y es lo que nos explica la Torá, y la Torá nos lo está explicando con un libro que simplemente está poniendo las causas y efectos. Si haces esto, vas a obtener esto, ¿no? Si haces esto bien hecho, obtienes una bendición. Si no lo haces, si lo haces mal, si no sigues la guía, la instrucción, pues entonces obtienes un resultado negativo, o se puede llamar una maldición, ¿no? No es el resultado esperado, ¿no? Que simplemente te está indicando que necesitas corregir, que necesitas hacerlo bien, que necesitas perfeccionarte. Y entonces es pues cómo funciona este mundo, son las causas y efectos, ¿no? Pero entonces quiere decir que el otro aprendizaje es que tú te puedes convertir en causa. Puedo aprender a dar y a que otros reciban. Y no solo otros, no solo se trata de las otras almas que hay aquí, sino del Eterno también, porque pues no solo hay que amar al prójimo, sino también hay que amar al Eterno, ¿no? Y entonces pues por eso hay todo estas historias sobre dar y dar el 10% del Eterno, ¿verdad? Y entender que estamos en un mundo de causas y efectos, pero que estamos en un mundo de libre albedrío. Esto es que nosotros decidimos qué queremos hacer. Solo recibir el efecto o convertirnos en la causa, dar y que alguien más reciba. No, somos la causa y va a haber un efecto, alguien más va a recibir. Y de eso se trata todo este entendimiento, ¿no? De unir todas estas partes, porque hay veces que se platica sobre las reglas, ¿no? Que son los mandamientos, ¿no? Y cómo funcionan y qué obtienes o qué no obtienes, o qué va a ser el efecto según cómo operes en este mundo, ¿no? Y es parte del trabajo de este mundo. Y además que son muy importantes los mandamientos, ¿no? No puedes simplemente ignorarlos o desecharlos, sino los mandamientos, toda la instrucción, tienes que hacerla. Y de eso se trata el aprendizaje. Si lo hago correctamente, voy aprendiendo y voy adquiriendo un mejor nivel espiritual. Y entonces pues va a ser muy importante este sentido de hacer los mandamientos y al mismo tiempo aprender a dar, aprender a amar. Y entonces se trabajan en conjunto, ¿no? Hago la instrucción, hago el camino correcto y aprendo a dar y a convertirme en causa, no en efecto. No solamente estoy buscando el efecto. Claro que una vez que me convierto en causa voy a generar efectos y voy a recibir yo también. Y entonces causo la unión, ¿no? Del lado masculino y del lado femenino, ¿no? Y entonces va a pasar que no solo doy,
sino también recibo, ¿no? Y voy a descubrir que el mayor gozo de dar, el mayor gozo de amar, va a ser que voy a recibir, pero ya en otro nivel. Y pues de eso se trata, de que hay la unión de todo. Pero entonces son todos esos conceptos que alguna vez hemos platicado por separado, ¿no? La unión de lo femenino y lo masculino, el dar y recibir, el deseo que tenemos, cómo queremos estar, ¿no? La decisión que tenemos en este mundo, el libre albedrío que tenemos aquí. Y pues qué tanto aceptamos este mundo como es, ¿no? Que ese sería el sentido de Kabbalah, que no solo quiere decir recibir, sino aceptar, ¿no? Aceptar que todo lo que pasa en este mundo es para bien, es para aprender, y que no necesariamente pues está este sentido de que están pasando las cosas y son malas, sino tendríamos que aprender y aceptarlas, que todas las cosas que pasan son buenas y es para perfeccionarme, es para subir de nivel, es para aprender algo. Y eso es lo que estoy haciendo en este mundo, ¿no? Y pues por supuesto muchas de las cosas que hago no las hago bien, tengo errores, tengo problemas en cómo hacer las cosas, estoy lidiando, porque pues a veces parece muy sencillo, ¿no? Ok, lo único que tenías que aprender es a dar, a amar, y pues hazlo. Pero pues ese paso no es tan sencillo, lidiamos con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestras intenciones, con nuestras emociones, y pues ahí todo ese lidiar con todo eso, pues muchas veces nos vamos por otro lado, nos distraemos, nos bloqueamos, no vemos, no oímos, así como Jacob, ¿no? No ve, no oye, no une, ¿no? A pesar de que tiene los hijos, ¿no? Y le dicen, este es nuestra unión y le voy a llamar Leví, ¿no? Y deberías de alabar a Dios y le voy a llamar Judá, que pues es exactamente los que quieren decir los nombres de sus hijos, ¿no? Ni vemos, ni oímos, ni hacemos lo que tenemos que hacer, ni tomamos en cuenta o ponemos atención al Eterno, ¿verdad? Y pues el Eterno nos quiere enseñar, obviamente viene la corrección, la enseñanza, la consecuencia de lo que no hicimos bien, ¿no? Y pues deberíamos de estar haciendo las cosas, deberíamos de entender cómo está este mundo, ¿no? Y que no necesariamente todo es malo, o lo que no pasa como nosotros quisiéramos es malo, es normalmente la definición que damos, ¿no? Sino que todo es bueno, todo es para aprender, ¿no? Y si vemos que algo no nos gusta, pues es que está pasando algo para que aprendamos, y tendríamos que entender eso, y entonces corregimos. Y entonces ya sirvió que esa experiencia que era un problema para nosotros, o algo que estaba mal, según nosotros estaba mal, ¿no? Pues sirvió para que nosotros corrijamos y hiciéramos lo bueno, lo correcto, la instrucción, seguir este sentido de los mandamientos, ¿no? Que por supuesto en toda la Torah está puesto estas enseñanzas, ¿no? La importancia de aprender, la importancia de fijarnos en
la sabiduría, en los conocimientos, en la importancia de tener esta inteligencia o este orden para ponerlo todo bien, ¿verdad? Y pues estamos en un mundo en el que pues nos obliga a aprender y a veces no nos gusta y nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces nos estamos yendo por el lado falso, ¿no? En lugar de buscar la verdad, por problemas que tenemos nosotros mismos, por problemas de aceptar cómo son las cosas, cómo está este mundo, cómo funciona, y no poder unir todas estas partes de cómo funciona este mundo. Que ahorita, pues con lo que le estoy explicando, ya estoy uniendo todas las partes, ¿no? Todas las partes que tienen que funcionar, porque pues finalmente tengo que hacer una unión del dar con recibir, del amar, de los modos en que estamos, poner en orden nuestras emociones, poner en orden nuestros pensamientos, estar pendiente de cuáles fueron las instrucciones que había que seguir, porque pues eso es cómo funciona este mundo, para estar como en el mismo sentido que funciona este mundo, y pues entonces poder convertir todo lo que recibimos en bendición y no en algo adverso, algo que no nos va a beneficiar, ¿no? Pero que en este sentido nosotros pensamos que no nos va a beneficiar, pero realmente este sentido del lado negativo está para corregirnos, para que hagamos las cosas bien. Entonces quiere decir que toda esta historia que están contando de Jacob, de los problemas que tenía que corregir, de que no se está dando cuenta qué es lo que está recibiendo y qué es lo que está teniendo, ¿no? Nada más ver los nombres de los hijos, ¿no? Y que así tuvo pues 10 hijos y una hija, y por fin va a tener un hijo de Rachel, ¿no? Pero pues va a tener que corregir todos los problemas que él mismo causó, ¿no? Y se van a reflejar en sus hijos, ¿no? Que también van a tener que corregir, digamos que va a tener que todavía mejorar los diferentes aspectos de él mismo, ¿no? Y de eso se tratan estas 12 tribus, ¿no? Que finalmente se tienen que unir en un solo pueblo, unir en uno, ¿no? Esta unión llamada Israel, ¿no? En que todo el pueblo sea recto, ¿no? Y que eso es lo que nos está invitando el Eterno, ¿no? A que trabajemos en lo que nos toca en esa parte de crear todo un pueblo unido con Dios. Pero pues primero necesitamos estar trabajando aquí abajo en lograr toda esa unión de las partes, toda esta parte que es parte de la mente, parte del corazón, parte de la intención, parte de las emociones, ¿verdad? Lograrlas todas, dirigir hacia el lado bueno, ¿no? Claro, ahí está la instrucción que nos está guiando por dónde, pero pues entonces tenemos que aceptar todo lo que está pasando, que estamos en este mundo, que hay un creador que nos creó, que todo lo que pasa es para nuestro bien, que tenemos libre albedrío, que podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos, y podemos decidir, por decirlo así, podemos hasta decidir no decidir, ¿verdad? Tenemos totalmente libre albedrío, ¿no?
tenemos una libertad extrema y podemos llegar a estos puntos de filosofía, ¿no? Que sería decidir o no decidir, ¿verdad? Pero muchas veces es porque no tenemos claro el camino, no tenemos claro qué hacer, estamos distrayéndonos con otras cosas, no nos centramos en qué es lo que finalmente tenemos que lograr. Claro que la historia, qué bueno que en la misma historia no solo va al exilio o va fuera de la tierra de Israel, sino regresa a la tierra de Israel, ¿no? Y ya por eso pues la bienvenida o lo acompañan ángeles, ¿no? Están los mensajeros del Eterno, ¿no? Y se da cuenta que pues no solo era trabajar aquí mismo, en nosotros mismos, en nuestra alma, sino también tenemos que trabajar en la unión con el Eterno, ¿verdad? ¿No? Y está terminando, regresando a la tierra de Israel y acampando, ¿no? En 2 campamentos, ¿no? Porque pues tiene que ir ahora trabajando a esta unión que es, una vez que logremos nosotros ponernos en orden en nuestra alma, ¿no? Podemos trabajar entonces la unión con el Eterno. Pero pues quiere decir que tengo que poner en orden todas estas partes, ¿no? Unir a las 12 tribus, que básicamente eso quiere decir, ¿no? Todos estos diferentes emociones o diferentes acciones o diferentes características que tengo de mi forma de ser, de mi personalidad, ¿no? Ponerlas en orden para poderme dirigir hacia el Eterno. Pero pues mientras no trabajemos en nosotros mismos, difícilmente vamos a poder trabajar en el sentido de unirme hacia arriba o unirme con el Eterno. Primero tendría que trabajar conmigo mismo, ¿no? Estar en este sentido de hacer lo correcto y de lograrlo hacer bien, ¿no? Y poner atención en lo que tengo que hacer, ¿no? Ahí está la instrucción en la Torah, ¿no? Ahí están los mandamientos, todo lo que hay que hacer, ¿no? Porque no solo hay, como dicen por ahí, 10 mandamientos, ¿no? Que de por sí los 10 mandamientos no se llaman 10 mandamientos, se llaman 10 declaraciones, ¿no? Y son declaraciones, digo, la primera declaración, yo soy Jehová, no es ningún mandamiento, ¿no? Te está diciendo quién es, ¿no? Y te está diciendo quién es y por qué, ¿no? Te está sacando de la oscuridad, te está sacando de la esclavitud y pues te está dando la instrucción de lo que hay que hacer. Y entonces se vuelve muy importante este sentido de los mandamientos, ¿no? De la instrucción, de lo que tenemos que estar haciendo en este mundo. Y es parte fundamental del sentido de amar a Dios. Pero entonces quiere decir que tengo que estar trabajando en el sentido de amar, de dar a los demás, de dar lo que le corresponde al Eterno y estar trabajando en esta unión de todas las partes, en esta perfección de nosotros mismos y del alma. Y ese es justamente pues lo que está trabajándose en esta porción, ¿no? Es una porción muy abundante, ¿no? El sentido de estar trabajando, obviamente, pues comienza con una escena muy importante, ¿no? Va a la tierra de Harán, ¿no? Y ya
al estar llegando a ese sentido, ¿no? Encuentra a Raquel, ¿no? Ve a Raquel y se enamora. Por supuesto, el escenario es en un pozo, ¿no? Y por supuesto va galantemente a buscarle el pozo, el agua del pozo, ¿no? Hace hasta lo imposible, ¿no? Mueve la piedra que bloqueaba el pozo él solito, ¿no? Cuando decían los pobladores de ahí que solamente la podían mover entre todos juntos cuando todos estuvieron aquí. Entonces obviamente está hablando de un trabajo fuerte, una búsqueda de esta sabiduría, de esta inteligencia que necesitamos unir y de poder llegar a este conocimiento y a la comprensión y al entendimiento de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Llegar a este nuevo nivel de poder unir todo, ¿no? Y que todo lo que hay aquí me sirve, ya sea que lo considere yo bueno y malo, o que son problemas, o que son pruebas, o que es algo que necesito superar, pues simplemente me necesito poner a trabajar y aprender de toda la experiencia, ¿no? Y aprender a gozarla y aprender a llegar al eterno. Y de eso es de lo que trata esta porción, de poder finalmente perfeccionar mi alma de muchas formas, uniendo todas las partes, ¿no? Recibiendo el conocimiento, la inteligencia que me da el Eterno y aceptando todo para bien y poniéndome a trabajar fuertemente en ello. Y estos son los 14 años que ahorita nos cuentan, ¿no? Obviamente van a seguir con algunas perfecciones o algunas conclusiones de los trabajos que habían quedado pendientes, ¿no? Como unirse a su hermano, ponerse de acuerdo con su hermano, ¿no? Y ya vivir en la tierra de Israel. Claro que alguna de las cosas que él mismo causó, ¿no? Este problema de no darse cuenta lo que le estaba dando el Eterno y no apreciar lo que está dando el Eterno, no aceptar lo que hay en este mundo, pues también lo va a tener que corregir, ¿no? Y son correcciones que pues se van a llevar a la siguiente generación, ¿no? Que son a sus hijos, que es del alma misma, pero ya son los detalles del alma, ¿no? Corregir estas características que tenemos del alma con más detalle, ¿no? Son partes del alma y simplemente se dividió para poderla detallar más, que son todos los hijos de Jacob, ¿no? Y poder hacer todas estas correcciones que, pues, por decirlo así, el padre Jacob no logró apreciar, pero pues nosotros a lo mejor podemos entender y trabajar todo al mismo tiempo, ¿no? Para apreciar y aceptar lo que nos está dando el Eterno, para que nosotros nos convirtamos en causa y no simplemente en recibir y no agradecer lo que se nos dio y no trabajar con lo que se nos está dando, porque a este mundo venimos a trabajar. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras pensamos y digerimos toda esta información, ¿no? Para que podamos pasar también a resolver preguntas si es que las tienen, ¿no? Si es que lograron comprender
pues todos estos elementos que está la Parashá exponiendo, que finalmente tenemos que trabajar para perfeccionar el alma. En un momento regresamos. Shalom.